Con el hermano Carl Thompson también, el que estuvo aquí en febrero, y con el hermano Wayne Myers también. Tiene ya 89 años y sigue compartiendo como pez en el agua. Así es increíble cómo un hombre de esa edad todavía pasa al frente y nos enseña, nos exhorta, y entre risas y risas nos está golpeando. Nos está hablando duro y a la cabeza. Es increíble. Y Roberto Evans también estuvo ahí compartiendo. El Espíritu Santo de veras que nos está hablando. Se hablaron de varios temas. En algún momento dado va a haber oportunidad de tener a lo mejor la reproducción de los CDs aquí o compartir algo de lo que se ha compartido. Ahorita no sería el tiempo, pero se hablaron de temas que necesitamos escuchar y necesitamos que el Espíritu nos toque. Y yo quisiera hoy hablarles de algo que el Señor me dio para compartir, y reúno algunos de los temas que se trataron allá en Puebla, pero yo quiero compartirles algo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para decirles aquí, de lo que Dios está haciendo aquí, de lo que piensa hacer aquí. Capítulo 16 de Mateo, si quieren ir conmigo, por favor. Capítulo 16. En el libro de Mateo, el recolector de impuestos, que fue convertido cuando Jesús pasó y dejándolo todo, lo siguió a él. Y Mateo es uno de los apóstoles. Se le conocía como Leví. En capítulo 16, versículo 1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesucristo, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana dicen hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no las pueden identificar. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. El Espíritu Santo está aquí para revelarnos la palabra. Y yo quisiera que pudiéramos entender un poquito el principio. Imagínate que tú, siendo miembro del cuerpo de Cristo, estás rodeado de estas dos fuerzas, los fariseos y los saduceos. Así como Jesús fueron a tentarlo, los fariseos y los saduceos, así también sucede hoy en día en nuestra vida diaria. Los fariseos eran conocidos por su religiosidad, eran muy metódicos, tenían la ley bien clara, desde niños se memorizaban las escrituras, eran perfeccionistas en cuanto a la ley, eran muy rigurosos, pero con respecto al tiempo fueron añadiéndole cosas humanas y finalmente hicieron, ya no era el Torá, que era la ley, sino el Talmud, que era un libro de tradiciones que ellos mismos empezaron a añadirle a la palabra. Y finalmente la palabra se fue dejando a un lado y la tradición se convirtió en lo más importante. La tradición era importante. Nosotros entendemos que la Biblia nos enseña cosas que debemos de seguir haciendo, como la Santa Cena, bautizo en agua, predicar el Evangelio, ministración de los enfermos. Sonaría como si es una tradición, pero es bíblica, la hacemos porque está dentro del marco bíblico. Pero hoy en día en nuestra república, en nuestra cultura, hacemos tradiciones que no corresponden a la Biblia, son contrarias, es decir, son anticristas, son contra Cristo, son totalmente diametralmente opuestas a lo que la Biblia nos enseña. Y sin embargo ese espíritu farisaico existe y está operando. Y muchos somos de costumbres y queremos algo que nos amarre a una tradición, que nos acostumbremos a hacer algo de una manera cuadrada. Y el Señor no nos quiere de esa manera. El Señor dice que la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, Dios nos lleva a una dimensión mucho mayor que la farisaica, que por fuera se viste muy elegantemente o lo que tú quieres y mandes, pero por dentro está hueca o está enferma. Y por el otro lado tenemos los saduceos. Y el sistema de los saduceos eran los que no creían
en lo sobrenatural, no creían en milagros, no creían en ángeles, no creían en el alma del hombre, no creían en la vida eterna, no creían en la resurrección, no creían en eso. Es como algo que tenemos hoy en día, que es una mentalidad muy racionalizada, muy metódicamente medible, explicable todo, y no dar espacio a nada de lo sobrenatural, no dar espacio a nada de lo que el Espíritu Santo quiere hacer y está haciendo. Y entonces estas dos fuerzas rodean a Cristo, por un lado la parte religiosa y por otro lado la parte humanista. Y estas dos se combinan y hacen un frente común para frenar a Cristo. Y cuando enfrentan a Cristo, Jesucristo nuestro Señor, lo primero que hace es empezarlos a enfrentar a que ellos sí pueden interpretar ciertas señales de la vida diaria, pero no pueden interpretar las señales que están sucediendo proféticas. No podían interpretar que estaban delante de Jesús, el Mesías. No podían interpretar las enseñanzas porque había una ceguera espiritual, había un velo en sus ojos. No podían ver lo sobrenatural, estaban bloqueados totalmente. Y por más que les dijeran, estaban cegados sus ojos. Y Jesús les dijo: hipócritas, porque sí pueden interpretar las señales externas, pero no pueden interpretar las evidencias proféticas que están delante de ustedes. Y dice: les voy a dar una señal a la cual esa es la única señal que sí se las voy a dar. Y les dijo: les voy a dar la señal de Jonás. Y ellos entendían Jonás, sabían la historia de Jonás. Jonás había sido un profeta escogido por Dios para ir a predicarle a una nación mala que se llamaba Nínive, pero Jonás no quiso ir y se fue en sentido contrario. Desobedeciendo a Dios, compró un boleto y se fue a Tarsís. Y allá rumbo a Tarsís, Dios se encargó de levantar una tempestad. Y en esa tempestad que iba Jonás adentro de la barca, empezó Jonás a ser indiferente. Todos los del barco estaban preocupados, angustiados, tristes, pero Jonás se fue abajo hasta el fondo del barco, allá adentro en un camerino, y se escondió y se echó a dormir. Y en esa indiferencia el barco se empezó a partir por la mitad. Los marineros estaban desesperados y estaban clamando a sus diferentes dioses y religiones, pero ni uno de esos dioses les contestaba. De repente baja el capitán y despierta a Jonás y le dice: despierta tú, dormilón, tal vez tu Dios sí nos conteste. Y entonces pasa Jonás ahí, sube y empieza a hablar, y de repente empiezan todos a voltear a que Jonás era alguien especial. Jonás traía algo. Y entonces Jonás dice: miren, esta tempestad es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Reconoció que él era el culpable. Dijo: les está lloviendo a ustedes, pero por mi culpa. Y entonces dije: pues ¿qué haremos contigo? Pues échenme al mar. Y dije: pero ¿cómo te vas a echar al mar? Si te echamos al mar, pues imagínate, se va a enojar Dios, nos va a matar a nosotros. No sabemos qué hacer. Pues miren, es la única forma, porque ni aún así le voy a obedecer a Dios. Total, lo agarraron y lo aventaron al mar. Y vino un pez y se lo devoró, se lo tragó. Y estuvo en el pez 3 días. Y ahí, estando 3 días en el pez, empezó ahora sí a sentirla dura, difícil. Ya empezó a clamar, a llorar, a buscar a Dios y a patalear y todo. Hasta que al 3er día Dios le ordenó al pez: ahora sí, suéltalo. Y total, va a la orilla y lo suelta. Ya Jonás sale del pez. Jonás todo hecho trizas. Y ya que sale, ahora sí dice Jonás: ahora sí voy a ir. Ya entendí. Y total, llega a Nínive, y una ciudad de más o menos unos 250,000 personas. La evangelizó en 4 días. En 4 días entró por ahí y toda la ciudad se convirtió. Se convirtió el rey, los de la corte, los generales, los soldados. Todo el mundo, hasta los perros ayunaron. Todo el mundo estaba tocado por la señal de Jonás. Y a veces pensamos que es nada más la señal de la salida del gran pez. Pero había una señal que iba en Jonás cuando entró a Nínive.
Había algo que Jonás, la Biblia no nos da mucha información, pero algo había en Jonás que cuando él entró en la ciudad, lo que él traía, la señal también que acompañó a Jonás, puso de cabeza a todo Nínive. Nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, pero después de resucitado envió también una señal sobre nosotros, nos envió su Espíritu Santo, y ahora es este Espíritu Santo del que estamos hablando que está haciendo una revolución por donde quiera que vamos. Pero siempre habrá alrededor de eso la oposición del sistema religioso y la oposición del sistema del humanismo o del intelecto. Estas dos fuerzas se están uniendo, tratando de frenar a como dé lugar nuestra fe. Que no tengamos una capacidad de creerle a Dios, que es capaz de levantar de los muertos a su Hijo Jesucristo. No podemos creerle. Difícilmente batallamos para entender las cosas y los principios de Dios, y entramos en una lucha para entender a Jesucristo en cuanto a estas cosas. Pero el Señor nos dijo claramente que era una lucha porque estábamos metidos en una situación donde las tradiciones empiezan a obrar y empiezan a paralizar la palabra de Dios. Hay varias escrituras aquí donde el Espíritu Santo nos enseña y de lo que nos dice. Y bueno, si tú vas en el versículo 5 del capítulo 16 donde estábamos, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se les había olvidado el pan, no traían lonches. Versículo 6, Jesús les dice: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús les dice: cuidadito con los fariseos, la levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos. Mucho cuidado. Versículo 7. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: está diciendo esto porque no trajimos pan. Es que no trajimos pan, entonces el pan se hace con levadura, y como la levadura de los fariseos ha de estar mala o algo, y la tienda de los saduceos, pues yo no sé por qué está mala, pero dice que no compremos ahí. Y hasta ahí llegaban, o sea, no ven más allá. Sí, no, pues sí. Y Jesús está oyendo sus pensamientos, está diciendo por dentro: Señor, Padre, ¿hasta cuándo los tendré que aguantar? Versículo 8, y entendiendo Jesús lo que les dijo: ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿Por qué están pensando en eso? ¿Qué no entienden que estoy hablándoles de algo un poquito más profundo? ¿Qué no ven? ¿Que no hay revelación? Y a veces nos pasa eso cuando leemos la Biblia. Entendemos así nada más y no hay revelación y nos quedamos nada más ahí topados. A veces el Espíritu Santo se manifiesta, nos dice cosas y no avanzamos, sino nada más nos cruzamos y decimos: hasta allí llego. Ya te entendí, Señor. Y el Señor dijo: no dije eso. Una vez a mí me pasó algo muy raro. Yo creo que ya les platiqué aquí. Yo estaba en el proceso de caminar con el Señor y tenía el negocio y estábamos avanzando y yo servía y abríamos un grupo aquí y otro en Pachuca y estábamos trabajando para el Señor, y de repente empecé a ver borregos. Tuve visiones, iba manejando y veía borregos. Y me paraba en un alto y veía borregos. Y me iba a la casa y estaba en la casa sentado y veía borregos, así, eran visiones de borregos. Entonces me llamó mucho la atención y empecé, dije: pues voy a estudiar algo de borregos. Y como yo estudié alimentos, me puse a estudiar libros de cómo criar borregos. Y de repente me nació la curiosidad, dije: oye, pues aquí tengo un terreno, pues me voy a ir a Tepeaca y voy a ir a comprar unos borregos. Y me fui a comprar borregos. Literalmente compré 10 borregos. Compré los 10 borregos, ya compré los borregos, ya conseguí un rancherito que los cuidara. Y dije: bueno, ahí nomás tú me dices cómo está la cosa. Y dije: va a ser la industria de los borregos. Ya sé, ya le pegué al clavo, mano. Borregos, voy a levantar un negocio de borregos y se reproducen y dan 2 borreguitos al año. Y entonces, y había un fideicomiso del gobierno que apoyaba. Y dije: no, ya la hice. Con 10 borregos para final de año voy a tener 50 y ya la hice. Un borreguerío tremendo. Yo estaba fascinado. Tenía mis negocios y además dije: borregos. Bueno, está bien, yo le hacía de todo, ¿no? Total, ahí estoy con mis borreguitos y de repente me llega el ranchero y me dice: oiga, fíjese que se murió un borrego. Dije: híjole, man, ya empezamos mal. ¿Qué le pasa? No, pues se murió, de repente se murió.
Dije, pues hay que llamarle al veterinario. Trajimos al veterinario, revisaron los borregos. Y el veterinario me dijo, hay que inyectarlos porque hay una enfermedad que le pega a los borregos, se mueren, hay que inyectarlos, hay que vacunarlos. Dijo, bueno, pues ahora inyectenlos. Total, lo inyectaron. Está bueno. Pues ahí más o menos se calmó todo. Y al mes otro borrego se muere. Y llega el ranchero y me dice, oye, se murió otro borrego. Y dijo, pero ¿cómo, hombre? Total, pues ábrelo. A ver, pues no sé. Dice, no, pues ya lo abrí. ¿Qué pasó? ¿De qué se murió? Dice, es que se comió una bolsa de plástico. Esas de paleta. Tú sabes que las ponen las paletas en bolsas de plástico. Entonces alguien aventó la bolsa y como tiene azúcar, el borreguito le gustó el dulcito y se empezó a comer la bolsita y se tragó la bolsita. Y como son rumiantes, se le tapó la pancita y tronó. Se murió. Y yo estaba así, dice, no, pues esto no es negocio, se están muriendo a cada rato. Total, estoy pensando y de repente dije, pues está bueno. Pues le voy a comentar al pastor. Le dije, oye, pastor, ¿cómo ves? Fíjate, estoy aquí con este negocio de los pastores, de los borregos y estamos echándole ganas para la obra, para la gloria y honra de Dios, decía yo, ¿no? Y el pastor muy pacientemente se me quedó viendo y dijo, bueno, está bien, dice, está bien, échale ganas con tus borregos. Total, dije, como que no está muy entusiasmado con mi proyecto, dije yo. Es que no me entiende, dije yo. Yo tuve las visiones, él no las tuvo. Entonces yo entiendo, él no tiene esas visiones, pues claro, no me va a entender. Eso pensé yo. Total, ya me voy a la casa, ¿no? Y voy manejando. Y en un alto me paro, está en rojo, estoy ahí. Y oigo así una voz que dice, de 2 patas, borregos de 2 patas. Y yo me fui a la casa y le dije a Adriana, ¿sabes qué, güey? Ya entendí algo. Que Dios no me estaba llamando para esas ovejas. Me está llamando para otras. Pero me enseñó una lección. Que las ovejas a veces comen cosas que las matan espiritualmente. Que parece que son dulces, pero finalmente las van intoxicando hasta que finalmente se mueren. Y aquí Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque es intoxicante la religiosidad. Es muy intoxicante. Se intoxican espiritualmente. Empiezan a tratar de ser más Dios que Dios. Empezamos a creer en cosas que se nos están diciendo que no vienen en la Biblia. Y caemos en un sistema religioso que finalmente lo único que hace es dar la apariencia que está muy bien, pero la realidad está intoxicado y es peligroso. Por el otro lado, nos promueve mucho en la educación que se nos está dando a una cultura sin fe. Una cultura sin fe. Nuestros sistemas educativos no promueven fe, promueven racionalizaciones. Todo está racionalizado. Yo no tengo nada en contra. Pero cuando tuve el encuentro con Cristo, aprendí que 2 más 2 no siempre es 4. Aprendí que 5 menos 2 no siempre es 3. Empecé a descubrir otra dimensión que no se nos enseña en estos sistemas. Pero también me di cuenta que batallé para creer de que Dios era capaz y poderoso para hacer milagros en mi tiempo y a través de mi vida y a través de otros. Empecé a descubrir batallé para aceptar eso, luché porque mis esquemas habían sido muy estructurados, muy formalizados y tenía en mi corazón la lucha de creerle a Dios de lo que decía.
Y había como un mecanismo interno que me decía, pues ahí lo dice Dios, pues sí, cierto, sí, lo sanó, amén, está bien. El que sigue, y acá, y lo resucitó, amén. Y echó fuera ese demonio, amén. Y así nomás, amén. Pero en mi vida no había nada, no había ninguna evidencia de esa actualidad de la palabra. Esto era historia nada más. ¿Por qué? Porque yo tenía el fermento saduceo de la incredulidad, de que esto fue en aquel entonces y esto fue para ellos, esto no fue para nosotros y esto no fue para mí. Y como yo estaba metido en eso, porque vivimos bajo un régimen en el mundo que dice 2 Corintios 4:3, dice, el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la gloria del evangelio. Hay una ceguera. Y el enemigo ha sido muy astuto. Si a Jesús fue a tentarlo con un grupo farisaico y con un grupo de saduceos y a bloquearlo, y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no nos hará lo mismo el enemigo? ¿No vendrán esas ideas a nosotros? ¿No chocarán esos principios a través de muchas maneras que el enemigo utiliza? Porque él se vale de muchas maneras, él tiene una astucia. Y entonces, si habláramos así, diríamos, pues entonces, ¿qué esperanza tenemos? Estamos perdidos. Todos tenemos entonces el mismo problema. ¿Cómo saldríamos de esto? Versículo 8 dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? Noten cómo rompe los esquemas saducaicos. ¿Y cuántas cestas recogieron? ¿No te acuerdas de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogieron? O sea, está pegándoles. Está rompiendo algo ahí de la mecánica, lógica, de la falta de revelación. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Versículo 12, entonces, noten eso, entonces entendieron. Y te quiero decir algo, la primera vez que oyes la palabra entiendes una cosa, pero la segunda vez que entiendes la palabra entiendes el significado correcto, no otra cosa, entiendes el significado correcto. Eso se llama revelación. Cuando lees la escritura por primera vez, tú la puedes leer de una manera, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos dice la misma escritura y nos da luz sobre esa escritura, viene la revelación y entonces empezamos a entender qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina farisaica, la doctrina de los saduceos. Ahorita el mundo está recibiendo un adoctrinamiento de muchos flancos. Y hay un sistema religioso mundial que está continuamente bombardeándole a la gente para adoctrinarlos a que crean en cosas, a que empiecen a mirar en otra dirección y apartarse del principio de la Escritura. Noten lo que le pasó a Pablo. Vean con Pablo, por favor, en el capítulo 23 de los Hechos. Noten que si a Jesús se lo hicieron al apóstol Pablo también. Pablo está ante un juicio que le están haciendo. Capítulo 23, versículo 6. Capítulo 23, versículo 6 de los Hechos. Y dice esto: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos, fíjate, en este grupo, ahí están otra vez saduceos y la otra eran fariseos. Están rodeados. Pablo está sitiado por este grupo de gente que lo viene a acusar, lo viene a parar. Pablo está predicando de Cristo, Pablo está anunciando el evangelio a los gentiles, Pablo está haciendo señales y prodigios. Algo está pasando con este hombre. Los fariseos no podían con él, el sistema religioso lo quería parar.
Y los saduceos con sus razonamientos estaba tumbando, le estaba derribando todas sus estructuras de que si 2 más 2 son 4, 3 menos 2 son, o sea, 1. Ellos estaban con esos conceptos y viene Pablo y empieza a tumbar todo lo que estaba ahí. Y están todos luchando contra este mover del Espíritu Santo y lo tienen sitiado, lo mismo que a Cristo en lo que estábamos viendo hace rato en el libro de Mateo. Pero aquí en este caso, cuando estamos viendo esto, el apóstol Pablo se enfrenta con ellos y alzó la voz en el concilio, levanta la voz y habla con una autoridad y un denuedo y una confianza y dice: varones hermanos, y se ubica, yo soy fariseo. Si los fariseos leen la Biblia, yo también soy fariseo, hijo de fariseo. Yo vengo de un linaje. Mis antepasados creían en una religión y yo vengo de esa también. Muchos me preguntan: ¿cuál es tu religión? ¿De cuál es tu religión? Yo vengo de la religión popular, de la que todo México profesa. Yo vengo de esa religión. También fariseo. Pero hay una diferencia: yo tuve un encuentro con Cristo. Hay una diferencia: yo tuve un encuentro con Cristo. Muy diferente. Hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando Pablo dice resurrección, produce efectos telúricos, tsunamis espirituales. Porque cuando tú dices resurrección, estás entrando en una dimensión muy grande. Ni los fariseos la profesan, ni la anuncian. Te dicen resurrección, creemos en la resurrección. Y todo el mundo: sí, creemos en la resurrección. Sí, la resurrección, sí, la resurrección. Celebramos la resurrección. Y resurrección, sí, resurrección. ¿Qué resurrección? Pues resurrección, ya. Y todo el mundo con su resurrección. Están como en Rusia. En Rusia, cuando decían y dicen domingo, dicen Vaskreseña. Y Vaskreseña significa resurrección. Pero en el sistema comunista decían resurrección. Y hasta el mismo Stalin decía: nos vemos en la Plaza Roja el día de resurrección. Y todos decían amén. Imagínate. Ni sabía lo que estaba diciendo, decía resurrección. Pero no sabía lo que estaba diciendo. Y eso es entrar en el juego de la repetición de una misma palabra que pierde sentido después de tantas veces dicha. Pierde sentido. Ya no tiene el sabor, la frescura de cuando oíste por primera vez resurrección. Cuando oyes cuando hay un momento, cuando te cae el 20 y dices: oye, espérame, resurrección. Quiere decir que un muerto se levantó y está vivo. Y empiezas a cobrar sentido lo que significa resurrección. Y es una palabra que el diablo ha choteado para que no creas en ella. No dice que no la digas, pero ahora dice que la digas 1000 veces hasta que te aburres de ella y ya no tiene sentido para ti. Hay países donde no saben lo que es resurrección. Y así está contento el diablo, que no lo sepan. Pero hay países donde saben de resurrección. Entonces lo que hace el diablo es atiborrarnos de la palabra resurrección hasta que te hartas y pierdes sentido. No tiene sentido ya. Lo dices como merolico. Y al tercer día, y todos dicen resucitó. Porque ya estás condicionado. Ya no tiene sentido. Ya perdió su impacto. Pero Pablo alzó la voz y dijo: resurrección. Y si hay algo que al diablo le ofende y al diablo lo aterroriza y a sus demonios los confunde, es la declaración de la resurrección. Por eso es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Cuando proclamamos que Cristo murió en la cruz, resucitó de los muertos, y cuando declaramos estas verdades, que Jesús murió en la cruz, efectivamente muerto, su sangre nos limpió de todo pecado. ¿Sabes por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? ¿Te has preguntado por qué murió Jesús en la cruz? ¿Sabes por qué murió en la cruz? Porque nos amó. ¿Verdad que sí decimos eso? ¿Pero por qué murió en la cruz? Pues para lavarnos nuestros pecados. ¿Pero por qué murió en la cruz? Y vamos a decir, porque nos salvó. ¿Verdad que sí? Y hasta ahí llegamos, nos salvó.
¿Y nos salvó de qué? De la muerte. Pero ¿sabes de qué te salvó? Piénsalo. ¿De dónde? Del infierno. Por eso se llama el Salvador del mundo. Salvó al mundo del infierno. Y el infierno existe. No es una opción, ni es un rollo para aterrorizar y manipular a la gente. Es una realidad bíblica. No hay purgatorios. Ese es un rollo humano. Esa es una tradición humana, desviando de la verdad de Cristo. No hay reencarnación. Ese es un rollo y eso es un engaño satánico, engañando a la gente que van a reencarnar en conejos y en ranas. Ni saben en qué van a reencarnar. Y no hay un gran nirvana, un gran vacío donde no hay nada. Ese es un engaño. Hay un infierno. Por eso se llama Jesús el Salvador del mundo. Pero la levadura de los fariseos ha entrado al corazón de la gente. No te preocupes, hijito. Tú déjame el billete aquí en la tierra y yo voy a orar por ti para que te saquen del purgatorio y llegues al cielo. ¿Sabes lo que hacen en budismo en Japón? Lo mismo. Los monjes llegan, les pagan y ahí están haciendo ceremonias en la casa para que el alma de esa persona pase de los niveles inferiores a los superiores hasta que lleguen al cielo. Es el mismo espíritu en todo el mundo. Es un fermento. Neutraliza a la gente. Pero cuando Pablo dijo resurrección, y lo dijo en el poder del Espíritu, produjo algo. Y mira lo que produjo. Versículo 7. Cuando dijo esto, cuando dijo resurrección, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Cuando tú declaras y crees en la resurrección de Cristo, produces una disensión entre el espíritu de religiosidad y el espíritu del humanismo. Se rompen. Ahorita están aliados, ahorita trabajan de la mano, ahorita colaboran juntos para atrapar las almas. Pero cuando declaramos, como dice ahí Efesios 3:10, declaramos a los principados y potestades que Cristo es el Señor, que murió en la cruz y resucitó, producimos disensión, es decir, confusión en las huestes espirituales y se golpean entre ellas. Y hay un dicho romano que decía, divide y vencerás, y Pablo se lo sabía muy bien. Él los dividió con una declaración, resurrección. Los fariseos dijeron, pues no sabemos si resucitó Cristo o no, pero él es fariseo de los nuestros. Y los saduceos dijeron, no, él cree en la resurrección, nosotros no creemos. Y ahí se armó y se dividió y se partió por el medio y Pablo pasó limpio por el medio. Dice aquí, versículo 8, porque los saduceos dicen, no hay resurrección. No hay ángeles, no hay espíritu. Y los fariseos sí afirman que existen esas cosas, nada más que no creen en Cristo, no exaltan a Cristo. Y entonces el apóstol Pablo se defendió de una manera muy astuta, muy sabia, y se guardó de todo eso y salió libre de eso. Ahora vamos a Mateo 22 para entender otra parte, porque algunos dirán, bueno, pero ¿cómo le hago yo con todo esto que me estás diciendo tú? O sea, ¿cuál es mi parte en todo esto? De entender el principio de que yo soy llamado por Cristo a hacer una señal como Jonás en medio de esta generación caída. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para anunciar a Cristo? ¿Cómo le hago? O sea, Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos. Sí, pero la evidencia actual, ¿cómo le hago ahora? ¿Cómo demuestro ahora que Jesús está vivo? En aquel entonces se apareció con llagas y todo y creyeron. Pero nosotros, ¿cómo le haremos ahora para que la gente crea? Si no tenemos fotos ni videos. Y ahí andan trayendo que el manto de Turín y que las coronas de no sé quién y los guaraches de no sé cuánto. Y anda todo el mundo tratando de las evidencias. No necesitamos eso. No necesitamos eso. Eso es farisaico. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo. La evidencia es el Espíritu Santo confirmando la palabra que tú vas a proclamar. Eso es lo que convence.
Y cuando entramos a estas cosas, mi corazón arde porque me da un coraje, porque sé que el diablo está buscando ocasión para cegar el entendimiento de la gente. Y él sabe que si la gente cree, se le va a escapar, no va a ir al infierno. Algo que me reveló el Señor en estos días fue esto. Dice que el diablo, dice, increíble, dice, los infiernos nos están atacando. Algunos dicen eso, los infiernos, el infierno nos está atacando. Y me puse a pensar, ¿por qué usamos esos conceptos? ¿Por qué decimos los infiernos nos atacan y cositas así como que ya es parte de la cultura y el dominio público? Pero me puse a pensar que ese es el destino eterno de nuestro adversario. Y él tiene que saberlo. Por eso decimos, tú vienes de los infiernos. ¿Y sabes qué es el infierno? Es un lugar donde no podrás salir jamás. Y el enemigo va para allá. Y hay que declarárselo. Es un lugar donde no hay second chance. No hay salidas, no hay opciones. Tenemos que declarárselo. Pero el enemigo también lo que busca es robar nuestra alma y robar nuestra salvación. Y utiliza mecanismos para frenar a la gente y engañarla, enredarla. Y mira lo que dice Jesús aquí, velo por favor en Mateo 22. Vienen en el versículo 23, empieza Jesús a platicar con los saduceos. Vuelven a venir los saduceos. Vuelven a venir los que no creen en la resurrección. Vuelven a venir los intelectuales. Vuelven a venir los que manejan muchos conceptos filosóficos y teológicos y todo su, como decía Costa Deer, un maestro de la palabra, toda la mantequilla que traen en la cabeza. Versículo 23. Aquel día vinieron a él, a Cristo, los saduceos. Nota que en el capítulo 16 acaban de llegar y 6 capítulos después vuelven a darle y darle y darle y darle y darle como piedrita en el zapato. ¿No te ha pasado? ¿Tú crees que el enemigo se cruza de brazos y dice, no, pues ya oyeron la predicación, dice, no, pues ya y ese cartucho ya se quemó, ya no vale? ¿Tú crees? Terminando la reunión te va a agarrar allá afuera. Es más, a lo mejor todavía no te suelta aquí adentro. Aquel día vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Todos se murieron. Yo no me hubiera casado con esa mujer, ni de chiste. Digo, está muy obvio, algo tiene. Digo yo, pues oye, yo creo que Cristo está risa y risa y risa. Híjole. O sea, están como los de la levadura, no entienden nada. Pues ya se murió, ¿para qué te metes? Ya, párale ahí. Cámbiale. Pero bueno, según la tradición se tenía que quedar ahí la cosa, ¿no? Bueno, y después de todos, murió también la mujer. Pues al fin de algo se tenía que morir esa mujer. Versículo 28. Dice, en la resurrección, ¿cuál de los 7 será ella mujer? ¿De cuál? A ver, ¿dónde quedó la bolita? Ya que todos la tuvieron. A ver. Y dice, pues es que nunca han ido a una boda ustedes. ¿Que nunca han oído donde dice lo que Dios une no lo separa el hombre? ¿Nunca han oído que hasta que la muerte nos separe? ¿No han oído esa parte? Los mormones dicen que tú te casas con alguien y es a eternidad. Tienes que hacer votos eternos. Imagínate la friega. O sea, ¿cómo? Digo, para algunos, yo estoy feliz con la mía. Pero piénsalo, nomás piénsalo, un poquito, pues piénsalo un poquito. Te asustas, dices tú, oye, ¿qué onda, man?
Y Jesús dice en el versículo 29, dice algo que nos debe, aquí es donde me quiero parar. Dice, erráis. Erráis. Te equivocaste. Erráis. Errar quiere decir fallaste al blanco. No le pegaste donde debías de haberle pegado. Apuntaste mal, saliste chueco. Estás chueco, es lo que está diciendo. Imagínate que tuviéramos arqueros en una línea de batalla. Estamos orando aquí todos y de repente el Espíritu Santo dice, arqueros, saquen sus flechas. Y todos sacan sus flechas. Apunten, carguen sus arcos, tensen, suelten. Y todos... Y los enemigos están avanzando. Y tú dices, ¿por qué siguen avanzando? Porque estás chueco. Tus flechas están chuecas, tu arco está chueco y tu vista está chueca. Estás chueco. Estamos viéndolo. Tenemos que parar las antenas. No estamos sintonizándonos. Aquí dice la Escritura, dice, erráis. Y uno de los graves errores es la ignorancia. Gente ignorante. Es gente ignorante. ¿Ignorante de qué? ¿No fueron a la escuela? No, hay gente que no va a la escuela, pero tiene el Espíritu Santo y tiene entendimiento. Hay niños como ese chiquito que pasó al frente, que no ha ido a ninguna universidad, pero ora más poderoso que alguien que haya estudiado en algún seminario teológico. ¿Por qué? Porque no es ignorante, porque ya tuvo una experiencia, porque conoce, porque ha tenido un encuentro. Y aquí son las cosas. Número 1, ignorando dos cosas: las Escrituras y el poder de Dios. No dice las tradiciones. Ignoraron dos cosas, hicieron menos la Escritura e hicieron menos al Espíritu Santo. Y si tú no atiendes a la palabra, vas a errar. Y te voy a decir dos formas de errar. Una de errar de error y otra de errar de errante. Y el errante anda dando vueltas en el desierto y nunca llega a su destino. Y se muere en el desierto. El errante es este. No tiene columna de fuego que lo guíe, no tiene columna de nube que lo guíe, no tiene nada que le guíe, no tiene brújula. La brújula es la palabra, y si no tiene la palabra, está errando. Es un errante. Pero como no tiene la palabra y no cree en el Espíritu Santo, empieza a cometer errores. Y los errores son, empieza a decirte que le pidas a fulano y a sutano. Y empiezas a pedirles a otros cuando te olvidas de pedirle al que puedes y debes de pedirle, que es Jesucristo. Y el enemigo no quiere que la gente conozca esa verdad. El espíritu farisaico bloquea a la gente de eso. ¿Tú crees que los fariseos querían que supieran del nombre de Jesús? Jamás. No, porque es un nombre muy peligroso. Ese es el nombre en el cual puedes echar fuera demonios. Ese es el nombre en el que puedes sanar. Ese es el nombre que te puede salvar. Ese es el nombre que es por encima de todo nombre. Ese nombre no. Otros nombres sí. ¿Están entendiendo eso? Acaba de salir otro hombre ahí, que el señor Camping, que anunció que ayer ya se le hizo tarde, pero ayer era el fin del mundo. Y veo algunas vacías aquí, yo creo que ya se fueron esos, ¿verdad? Ya se fueron, esos que están vacíos ahí ya se fueron. Ya no están entre nosotros. Piénsalo. Miles de dólares invertidos en los panorámicos y en panfletos y en publicidad y en televisión. Y ahora es el hazme reír. ¿Y quién está atrás del escenario? ¿Quién está así, haciéndose los bigotitos así? ¿Quién está con este tipo de intención?
¿Dónde cae la iglesia? ¿Dónde caen los profetas? ¿Dónde cae la unción profética? ¿Dónde cae la palabra? Le decía a Adriana ayer y a mis hijos, segunda de Pedro 3 dice, vendrán en los últimos tiempos los burladores que dirán, ¿cuál es el advenimiento? ¿Cuál advenimiento? Siempre dicen que va a venir y nunca viene. Esos son los burladores. Este tipo de evento lo único que fabricó fue muchos burladores. Hay muchos burladores. Hay gente ahorita burlándose, diciendo, pobrecitos locos esos. Y ya oigo la temática. Y van a atacar a la iglesia. Van a atacar la palabra y van a atacar al Espíritu Santo. Que no hay profetas en este tiempo, que la unción no es para nosotros y que no es para hoy. Nosotros no andamos profetizando del fin del mundo porque erramos e ignoramos la Escritura. La Escritura dice que no sabemos ni el día ni la hora. Se ve que este hombre era un ignorante de la Escritura y era un ignorante del ministerio profético. Por lo menos hubiera buscado consejería pastoral o un asesoramiento profético de alguien del consejo de profetas para decirle, oye, está bien, está mal. Pero este se fue solo. Y yo no dudo ni un tantito que a lo mejor el enemigo le dijo, órale, aviéntate. Y se creyó. Y aparentemente todo esto es deterioro para nosotros, para el reino de Dios, para la iglesia. Pero déjame decirte que es necesario que estas cosas pasen. Se van a levantar muchos falsos profetas. ¿Lo dijo Jesús, sí o no? Todavía ni llevamos el semestre y ya tenemos terremotos, tsunamis, violencia social en los países árabes, sacudimientos. Estamos al día de todo lo que está pasando. Y yo ya oigo ahí a alguien que dice, y en un momento, les voy a decir de qué se van a morir. Y le da la vuelta a la silla, ¿no? Y todos ahí. En un momento. Y todos están así con palomitas. Y yo te digo algo, a la luz de la Escritura, nosotros tenemos el periódico de mañana. Aquí está. ¿Quieres ver algo en un momento? Métete a la Biblia. Deja que el Espíritu te lo revele. Necesitamos revelación. Este es nuestro máximo, la necesidad más grande. ¿Cómo librarme del espíritu farisaico y del espíritu de saduceo? ¿Cómo librarme de esta red que está ahí tendida y estamos listos para ser atrapados? La única forma es no ignores la palabra y vive en el Espíritu. Esas son las únicas formas. No ignores la palabra y vive en el Espíritu. Deuteronomio capítulo 6 dice esto. Versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que el Señor vuestro Dios mandó que yo les enseñase, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla. Versículo 2. ¿Para qué me da esas ordenanzas? ¿Para qué me da esa palabra? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sus principios? ¿Para qué? Y dice en el versículo 2, ¿para qué? Para que temas al Señor tu Dios. Dios, a través de su palabra, produce un temor reverente en nosotros hacia Él. Algo que se habló en el Congreso fue que hemos perdido el temor de Dios. Como iglesia, hemos perdido el temor de Dios.
Pensamos que Dios es buena onda. Pensamos que Dios, tú me entiendes. Y empezamos a hacer Dios a nuestra conveniencia. Perdemos de enfoque el temor de Dios. Y esa es una de las cosas que está perdiendo la iglesia. Ya no hay temor de Dios. Es tan descarado lo que está haciendo ahorita mucho dentro del sistema de lo que es el cuerpo de Cristo, que se llaman cristianos, que retan lo que dice Dios en su palabra y hasta inventan doctrinas donde justifican sus enseñanzas. Y no hay temor de Dios. Pero aquí todo esto es para tener temor de Dios. Y si hay temor de Dios, entonces nosotros podemos muy bien vivir en la palabra y vivir en el Espíritu. Él es el que nos pone los límites. Él nos marca las pautas a seguir. Él nos dice hasta aquí, no te pasas. Y es para nuestra propia salvación, porque tú te sales del carril y entonces tu salvación entra en juego. Y acuérdense por qué estamos a salvos. ¿A salvos de qué? Versículo 2 dice, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esto es todos los días, es la palabra todos los días, es el Espíritu Santo todos los días, es vivirlo, es caminarlo, es continuamente mantener el maná fresco. Es la revelación continua del Espíritu Santo, es revelación continua. Tú puedes leer una cosa hoy y mañana con una revelación fresca descubres algo que no habías visto y viene la revelación y eso es lo que te nutre. No es el conocimiento, es la palabra revelada la que nos nutre. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliques como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Dios quiere que nos vaya bien, pero la pauta es la palabra y el Espíritu. Y aunque no te vaya bien, te está yendo bien. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Piensa en Pablo, en Pedro, que estaban en calabozos y en su adversidad, aunque aparentemente no les iba bien. Qué bárbaro, qué provecho le sacaron ahí. Sacudieron cárceles, se rompieron las cadenas, salieron los presos. O sea, les fue re bien. ¿Están entendiendo? El barco de Pablo cuando se perdió y naufragó y todo el mundo se estaba ahogando y todo el mundo se estaba perdiendo y Pablo llorando en medio de la adversidad porque se mantenía con la mira en la palabra, lleno del Espíritu, y desembarcó en Malta y toda la isla de Malta se convirtió. Les fue re bien, gloria a Dios por esa tempestad. ¿Están viendo? Parece una ironía, pero así es. Dios usa aún eso para su gloria. Y si estamos sintonizados es para bien. La cruz fue para bien. ¿Sí entienden eso? Los clavos fueron para bien. Aunque te duela y digas, sí es cierto, fue para bien nuestro. Entonces, tenemos que entender que esto es para nuestro bien. Y luego dice en el versículo 4, lo que es el Padre Nuestro judío, que le recitan los papás a los hijos. Y esta es la palabra que yo le doy a ustedes, padres, que ustedes, y todos tenemos una responsabilidad con hijos y nietos y bisnietos y los que Dios te conceda tener, de verlos y de enseñarles la palabra desde temprana edad y la unción del Espíritu. Que vivan en esa dimensión sobrenatural. Que crean que cuando oran Dios contesta. Y que se mueve el Espíritu Santo en sus vidas, como este niño que vino, mi nieta también igual. O sea, se están moviendo en esa dimensión, tienen que andar en eso, no hay otra. Pero nos toca a nosotros enseñarles. Y dicen, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Este es nuestro principio. Nosotros tenemos un Dios, no tenemos muchos dioses y diosas. No tenemos a quién pedirle más. Los fariseos enseñan que tú puedes pedirle a otros más
Y los saduceos dicen que no tienes que pedirle a nadie, tú solo puedes hacerlo. Nosotros somos monoteístas. Creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo y los tres son uno. Adán fue monoteísta, caminó con Dios, no con dioses y diosas. Después de la caída de Adán, aparecieron los otros dioses y las otras diosas y los otros intercesores e intercesoras y que te hacen favores y milagros y si le pides a ellos te los van a hacer. Ese es el engaño del espíritu farisaico. Y tenemos que ser realistas. Viene contra la iglesia. Tiene sitiada la iglesia. Y lo único que rompe eso es la palabra y el espíritu. ¿Dónde dice lo que tú dices aquí? Muéstramelo aquí. No es que después en el siglo no sé qué. Espérame. Dice Jesús aquí en Apocalipsis, no le agregues y no le quites, aquí termino mi libro. ¿Dónde dice aquí? Y con eso rompes el cerco. Nuestro Dios uno es. Nadie va al Padre sino a través del Hijo. Y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. No dicen otros nombres. Entonces todo lo demás se desploma, se cae, se desenmascara. Y queda a la luz solamente lo que prevalece, que es en Cristo Jesús. Y luego dice, versículo 5, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que es Dios para nosotros es amarle a Él por encima de Él. Si me amas, mi palabra guardarás. Así lo dijo Jesús. Si me amas, mi palabra guardarás. No me basta que tú me digas que me amas y haces tus cosas y tus tradiciones y tus ondas y tus preferencias y tus caprichos y no me amas. Porque yo mido tu amor a la luz de la palabra. Yo no mido tu amor a la luz de cositas. ¿Me amas? Mi palabra guardarás. Y mi Padre y yo vendremos a ti y haremos morada en ti. Versículo dice 6. Y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las palabras de Dios sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Mi amado, aquí es básico. Devocionales en el hogar. Háblale a tus hijos de la palabra. Léeles la escritura a tus hijos. Es la mejor inversión y es la mejor educación. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales ante tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios es celoso por su palabra. Y Dios quiere que guardemos su palabra. Vienen los tiempos donde nos van a correr a las corrientes diferentes. Y nosotros no nos vamos a mover a ningún lugar. Estamos fundados sobre la roca. Y la roca es la palabra. Y el Espíritu Santo. Y con eso no la vamos a errar y no vamos a andar errantes. Amén. Vamos a orar. Nomás de decirle al Señor ahorita, si quieres ponerte de pie nada más y terminamos. Si ha habido esto en nosotros, si nuestro espíritu, si nuestro corazón nos hemos movido hacia el lado farisaico, nos hemos dejado seducir por lo farisaico, que aparentamos ser cristianos cuando realmente adentro estamos mal y no nos hemos arrepentido, es cuando tenemos que decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero jugar a esto, yo no vengo a jugar a la iglesita. Yo quiero pedirte que me laves con tu sangre y que borres mi maldad. Yo no quiero nada con el espíritu farisaico. Si tú has estado del otro lado, de los saduceos, atacado y enredado y creyendo todas estas cosas de los saduceos que tratan de meterte ideas y de que todo lo quieres tratar de encajonar y darle una explicación a través de
vamos, argumentos humanos. Yo no digo que no haya explicaciones, algunas tendrán explicación, pero hay cosas que ya no podemos explicar, como este universo y como tu vida misma, y como Jesús y su amor y su sangre y su resurrección. Hay cosas que ya no podemos explicar. Es solo creer. Y estos espíritus lo que hacen es robarte la fe. Te están robando la fe, te están arrebatando la semilla de la fe. Porque el diablo sabe que por medio de la fe tú tienes una gran ventaja. Y la ventaja es de que nada es imposible para el que cree. Nada es imposible para el que cree. Y tú tienes resurrección, y tú tienes la vida eterna, y estás caminando con Cristo, y el diablo te quiere atiborrar y entenebrecer la vida y tratar de intimidarte, y tú vas a caminar por en medio de ellos. No te van a tocar, no te pueden tocar, porque aquel que fue engendrado por Dios nos guarda, y el maligno no nos toca. Está escrito, todo lo que estamos diciendo está aquí en la palabra. Y entonces te mantienes firme, y la mala noticia y la situación y lo que sea, estás parado en la palabra. Estás parado en la palabra, no te mueves de ahí. No te mueves de ahí. Y puedes tener más luz en las cosas, y eso te va a ayudar a vivir una vida mucho más intensa. Vivir la vida como Dios quiere que la vivas. Y así es el propósito de Dios. Romper este cerco que ha venido sobre la humanidad. Si ha habido un espíritu más maligno, más terrible de todos, es el espíritu religioso. Es el más terrible de todos. Fue el que más atacó a Jesús. Juan 8, 40 al 44, ahí te lo dice. Cómo venían contra él, lo odiaban. Pero Jesús caminó en medio de ellos y no lo tocaron. Examíname, oh Dios. Tú dile eso, examíname, oh Dios, y ve que en mí no haya camino de perversidad. Examíname, oh Dios, y ve que en mí no haya ni una puerta abierta a ideas del mundo, a ideas de religiosidad, a ideas humanistas que me detengan de creerte a ti, Señor, de creer en tu palabra. Atesoro tu palabra, Señor. Decláralo, atesoro tu palabra, Señor. Atesoro tu palabra. Atesoro tu palabra, Señor. Oh, tu palabra es luz. Tu palabra es una espada afilada, más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es semilla. Tu palabra es pan de vida. Tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es leche de pecho que nutre mi espíritu. Tu palabra es la roca sobre la cual edifico mi casa, mi familia. Tu palabra es la respuesta que México necesita. Tu palabra es lo que cambiará la historia de muchas vidas. Es tu palabra, Señor. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca tuya. Dame hambre de tu palabra, Señor. Palabra fresca, maná fresco. Es tu palabra, Señor, es el pan nuestro de cada día. Tu palabra, Señor, saca todas las otras palabras, las filosofías huecas, todo el librerío, toda la mugre filosófica, teológica, todas las cosas que se han metido en mi corazón, y renuévame un manantial limpio de tu palabra. Manantial limpio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y tu Espíritu, oh Espíritu Santo, ven y llénanos, Señor. Lléname, Señor. Lléname de tu poder. Derriba fortalezas. Derriba ideas que no son tuyas, que son del mundo. Derriba, te doy permiso de entrar como un río y derriba las fortalezas internas de orgullo intelectual. Derriba las fortalezas de engaño, de tradiciones
humanas. Derriba las fortalezas de pecado. En el nombre de Jesús, Señor, ven sobre nosotros. No queremos ser ignorantes de tu palabra y de tu poder. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y las vidas que están sobre la roca y hacen la palabra, dice, yo los comparo con esa roca, con esos que viven su vida en esa roca. Vendrán los vientos y los ríos y las lluvias, pero no van a caer. No van a caer, porque creyeron en mi palabra y en mi poder. Creyeron en mi palabra y en mi poder. Vivieron mi palabra y vivieron en mi poder. Anduvieron en mi palabra y anduvieron en mi espíritu. Por eso prevalecerán. Y se caerán muchos alrededor, pero prevalecerán aquellos que se mantuvieron en mi palabra y que anduvieron en mi espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y que el Dios de paz aplaste en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Amén. Dios los bendiga. Salúdense. Mañana hay reunión de hombres. Ahí lo pueden checar en nombres simbólicos. Nos vemos el miércoles. Y este viernes, ahí los esperamos a todos aquí. Empieza el evento. Los esperamos.